Un placer de nuevo estar aquí con vosotros, como siempre. Gracias por la oportunidad de dar voz a todas estas ideas, ¿no?, que defendemos unos cuantos locos por internet, que son las ideas que desde, desgraciadamente, ya demasiados años, pues se vienen defendiendo porque precisamente se le oponen fuerzas irresistibles, ¿no? Y estas ideas son las ideas contrarias a esta narrativa que también has escrito, ¿no?, en estas palabras que has reproducido ahora, y que precisamente es la narrativa sobre la deriva neoliberal, ¿no?, el sistema bajo el que nos ha tocado vivir. En este caso, bastantes puntos interesantes en estas cuestiones que comentabas, ¿no? En este caso, me gustaría, por ejemplo, comenzar hablando de lo que sería la democracia de consumo que has mencionado. En este caso, es la única democracia, ¿no?, que aparentemente nos han dejado, y precisamente es una democracia cada vez más estrecha, en el sentido en que, de alguna manera, la idea del consumo precisamente presupone que hay una capacidad de consumo, y precisamente por esto se considera, para el capitalismo, evidentemente, la forma de democracia más pura que existe, ¿no? De hecho, Ludwig von Mises, Pope neoliberal, ¿no?, el austríaco este que quedó traumatizado por el final del Imperio Austrohúngaro y que luego dedicó su vida a promover el neoliberalismo, ¿no?, esa versión que llamaba él de la escuela austríaca de la economía, pues defendía precisamente esta noción, ¿no? Además de celebrar el fascismo, como bien sabemos en algunas de sus obras, también celebraba esta noción de que la mejor democracia era precisamente la del consumidor, es decir, la de se votaba todos los días, ¿no? Se vota todos los días con el dinero. Pero evidentemente, a diferencia de lo que considera el sistema norteamericano en estos momentos, ¿no?, desde 2010, recordemos, con aquella célebre sentencia de Citizens United, ¿no?, del Tribunal Supremo, en la cual determinó precisamente, entronizó a la categoría de afirmación legal suprema en Estados Unidos, que los dólares tenían igual derecho que las personas a emitir su voto, ¿no?, su voto político, por así decirlo, a través de las contribuciones económicas a las campañas electorales. Es decir, que realmente los dólares de los billonarios, los billones de dólares de esos oligarcas, que ya sabemos que no solo hay oligarcas en Rusia, hay oligarcas en Estados Unidos y allí son emprendedores, todos esos individuos son precisamente los que, según esa sentencia, tenían derecho con su dinero a tener una mayor influencia en la política precisamente porque tenían más dinero que las personas normales y corrientes, y por tanto se puso fin a esa política de limitación del poder económico sobre las contribuciones a las campañas electorales, que evidentemente ya se sorteaba por otras vías, ¿no?, pero que de alguna manera desde 2010, como digo, ya no tiene ningún tipo de limitación en un sistema que, recordemos, no nos enredaremos en esto ahora, recordemos que también reserva un especial lugar a la corrupción, ¿no?, porque en Estados Unidos es famoso decir que la corrupción no existe porque se ha legalizado, ¿no?, o es legal, es decir, tiene un trámite burocrático a través de lo que es la política de los lobbies. Y precisamente esto es algo que se va extendiendo poco a poco a los pobres pueblos, ¿no?, que vivimos bajo el control del Imperio norteamericano en estos momentos, ¿no? Y sí que es verdad, sin abundar en esto, que la democracia del consumo, pues como ha podido quedar más o menos claro con lo que acabo de decir, pues no deja de ser todo lo contrario, una democracia, ¿no? Es más bien la entronización o digamos que la apoteosis de una sociedad desigualitaria en la cual no hay culpables. Es decir, de alguna manera, pues el único culpable sería el que no tiene los dólares suficientes para poder influir en su entorno, ¿no? Como tú no tienes dólares suficientes, pues eres un pobre y bueno, no tienes nada que decir, ¿no? Al final esto es muy viejo, ¿no? Evidentemente se nos vende que se trata de una evolución lógica de los acontecimientos, como una evolución civilizatoria prácticamente, ¿no?, algo tecnológico incluso dirían. Sin embargo es muy viejo, ¿no? Precisamente hace poco en mi podcast yo dedicaba un especial en torno a la Revolución Inglesa, ¿no?, la denominada Revolución Inglesa, que recordemos que fue, bueno, los eventos de las guerras civiles en Inglaterra, que está ahora tan de moda, por cierto, porque está siendo coronado en estos mismos momentos que grabamos el programa otro Carlos en Inglaterra, ¿no?, los dos primeros de infausto recuerdo, particularmente el primero, que tuvo lugar precisamente su muerte a raíz del éxito del bando parlamentario y las guerras civiles inglesas. En ese programa yo explicaba que precisamente lo que sería la idea de una democracia, de una monarquía, ¿no?, pues allí, digamos que la gente se cansó de determinado absolutismo y, digamos que puso tierra de por medio con un sistema que básicamente entronizaba a lo que sería la nobleza, ¿no?, la aristocracia de sangre, ¿no?, la idea del derecho absoluto al gobierno, ¿no?, político. Lo que ocurre es que en esa revolución, ¿no?, que fue una revolución burguesa, evidentemente, tuvo un lugar, un evento no esperado, que es que el pueblo, a través del ejército inglés en aquel momento, del parlamento, pues digamos que desarrolló ideas socialistas.
Y esas ideas socialistas llevaron a un motín, ¿no? Que fue el de los niveladores, que se llamó, y los diggers. Y para poner fin a ese motín, el ejército parlamentario, los oficiales, los altos oficiales, se vieron obligados a poner a debate la idea de la democracia. La democracia que buscaban los niveladores, opuesta a la democracia que ofrecían esos parlamentarios, esos aristócratas, ¿no? Que se rebelaron contra la monarquía absoluta. Y entonces, digamos que en esos debates, que fueron los debates de Putney, se determinó, por un lado, que todos los hombres tenían derecho a un voto, ¿no? En ese caso era un voto evidentemente machista, en el sentido de que era un sufragio universal masculino. Pero, sin embargo, se oponía a esa noción la idea de lo que venía yo a comentar, que es la democracia censitaria. Porque quienes se oponían a esa noción de los niveladores, que fueron, como digo, los oficiales del ejército parlamentario, aducían estupefactos ante las doctrinas socialistas, ¿no? que allí se defendían de parte de los niveladores. Decían, pero ¿cómo le vas a dar el voto a una persona que no tiene propiedades? ¿Cómo le vas a dar el voto a una persona que no tiene un interés fijo en el país, ¿no? Esa idea, la idea del interés fijo en el país, se lleva al extremo con el absolutismo, ¿no? La idea de que todo debe ser propiedad de una persona, porque así esa persona ha de cuidar de todo el reino, de todo el país, ¿no? Porque tiene un interés en que se desarrolle armónicamente y felizmente, ¿no? Toda la sociedad. O eso sostienen, ¿no? Evidentemente, como digo, con este ejemplo y esta digresión histórica, es que esta noción, ¿no? De que en los dólares tienen que tener un peso político superior a los votos de las personas, no es nada nuevo, no es una evolución del emprendedurismo, ¿no? De esta idea del hágalo usted mismo, no, es algo muy viejo. Nos están intentando hacer retroceder a algo muy viejo. Y precisamente lo que es el retroceso es algo que podemos ver en el día a día, ¿no? De nuestras sociedades, que es la idea de, bueno, pues la cultura del esfuerzo, ¿no? Que hace un poco cierta persona, ¿no? Del Partido Popular, recordemos, partido derechista en España, ¿no? Conservador, dirían algunos, pero bueno, derechista, digamos. Esta persona defendía que era necesario recuperar la cultura del esfuerzo, un viejo mantra, ¿no? De la derecha neoliberal, a nivel global, ¿no? Y particularmente en España, donde hay un racismo social tal vez incluso más vivo, ¿no? Que en otros países. Digamos que esta persona sostenía esto siendo una persona que jamás ha trabajado. Es decir, la señora Bea Fanjul, que era quien pronunció esas palabras, es una persona que lleva con grandísimos sueldos públicos o del partido cobrando la sopa boba, ¿no? De la política ficción de este régimen, ¿no? Del 78 en España. La cultura del esfuerzo es algo que básicamente viene a ser el pilar de todo este desarrollo neoliberal, ¿no? En el que vivimos. Y la cultura del esfuerzo no es otra cosa que la proclamación de que ahora hay que esforzarse más porque la tecnología lo requiere, porque el progreso, volvemos a la idea del progreso civilizatorio, así nos lo exige. Las tecnologías ahora van muy deprisa y uno tiene que reciclarse, uno tiene que esforzarse el doble, tiene que sufrir, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos haber llegado a esta situación, a esta idea, ¿no? De que debemos de volver a la época de los romanos, ¿no? La ciudadanía ganada casi a espada, ¿no? El derecho a ser una persona ganado a espada, cuando realmente en teoría nos prometían que el neoliberalismo, que la liberación de las fuerzas económicas de los capitalistas a su máximo nivel nos iba a llevar a la tierra de las oportunidades, a la tierra de los sueños, al sueño americano, ¿no? Recordemos. ¿Cómo es esto posible? Porque recordemos. Porque hay que recordar, ¿no? Estoy yo un poco muy histórico hoy, pero realmente hay que recordar algunos aspectos que nos permiten tomar una perspectiva que evita que nos engañen, ¿no? De eso se trata. Y precisamente yo suelo citar a menudo un librito, que tiene John Maynard Keynes, ¿no? Famoso y célebre economista británico, recordemos, no precisamente socialista, pero comparado con los voceros del capitalismo actual, desde luego pareciera que lo era. El señor Keynes escribió un libro en 1930 que rezaba su título algo así como Las posibilidades económicas de nuestros nietos. Entonces, lo que defendía en ese libro era que la evolución de la productividad, esa idea, ¿no? De precisamente estas técnicas a las que hacías alusión antes, José, que son las técnicas estas del just in time, de reducir los inventarios, es decir, de ganar eficiencia en los procesos, de utilizar la informática. Recordemos qué hubiese sido, ¿no? De la Unión Soviética si hubiese gozado del aparato informático del que goza, por ejemplo, Amazon, ¿no? O Walmart. Lo citaba en mi anterior intervención en este programa, ¿no? Ese ejemplo de Leif Phillips, ¿no? Que defiende la aplicación de las tecnologías modernas de la logística precisamente al ideal socialista. ¿Cómo podría hacerlo más sencillo? Pues digamos que, ¿cómo es posible que esa evolución, ¿no? Que Keynes decía que se iba a producir y de hecho acertó, es decir, que se iba a multiplicar, que iba a ser exponencial el aumento de la productividad industrial, ¿no? Y económica del capitalismo de ahí a 100 años? Esa predicción se cumplió. Bueno, no han pasado 100 años todavía, ¿no? Desde el año 30, pero prácticamente poco queda. Lo que pasa es que dentro de esa explicación, John Maynard Keynes defendía que para entonces, para 2000,
para el año 2030, las personas trabajarían solamente algo así como 15 horas semanales. 15 horas semanales, no diarias, 15 horas semanales. Y ahora parece, y digo no diarias porque precisamente el esquema de esa cultura del esfuerzo a la que hacía mención antes, precisamente parece apuntar en esa dirección, ¿no? Porque una persona ahora tendría un trabajo o dos que ocuparían las clásicas 8 o 9 horas diarias o 10 de trabajo entre idas y venidas, pero es que cuando llega a casa se pone a trabajar más, ¿no? Tiene que ponerse delante de la cámara a bailar. Esta idea, ¿no?, de la monetización del tiempo libre, esa idea de cuando no estoy trabajando aquí o allí, pues me dedico a repartir para Amazon, porque soy mi propio jefe, o me dedico a conducir como una suerte de taxista pirata, ¿no?, para otros a través de Uber y todas estas historias. Y eso es trabajar, ¿no?, ya 15 horas al día. Es trabajar 24 horas al día para el capitalismo, ¿no? Porque ni dormir deberíamos, porque recordemos, también todos estos gurús del hágaselo usted mismo y mejore personalmente, pues dicen las ventajas de madrugar una hora más y dormir una hora menos. Las ventajas de mejorarte como ser humano prácticamente, ¿no?, por madrugar a las 5 de la mañana. Esta prescripción de la prostitución y otros horrores que están por venir forma parte de todo este escenario que presenta el avance, ¿no?, del neoliberalismo y del capitalismo, y que lejos de traernos la evolución del bienestar que nos prometían, lo único que ha conseguido es hacer posible nuevas formas de opresión, nuevas formas de enriquecimiento por desposesión y, sobre todo, una nueva cárcel, ¿no? Una nueva cárcel de la que no se ve la salida, precisamente porque en todos los extremos de dicha prisión no hay barreras visibles, sino que se nos ofrecen todo tipo de engaños, de ilusiones, ¿no?, que pretenden convertir esos barrotes que nos rodean en una suerte de naturaleza, una especie de falta de perspectivas, de falta de esperanza, que hace que todo el mundo se quede en esta posición tan española, ¿no?, del virgencita, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Y dentro de todo este esquema, pese a la evolución, como decía, de algunos aspectos técnicos, realmente el capitalismo no ha cumplido del todo, ¿no?, con las promesas que se nos hacían, ¿no? Imaginemos, retomemos todas esas esperanzas, ¿no?, todas esas promesas de avance técnico que se hacían en los años 60, ¿no?, en esa carrera tecnológica que existía contra el bloque comunista, contra la URSS. Realmente no se ha cumplido nada de eso, ¿no? Realmente el capitalismo parece muy enfocado a desarrollar tecnologías de control muy por delante de las tecnologías que podrían hacer más vivible el mundo para todos y sobre todo suprimir el trabajo, no para ahorrar dinero en los capitalistas, sino para ahorrar la penosidad de tener que trabajar. Esas 24 horas que nos están prescribiendo, desgraciadamente, los voceros de esta desgracia, ¿no? Y dentro de todo ese esquema, la revolución industrial, ¿no? Recordemos que fue un evento, ¿no?, que tuvo lugar ya hace unos cuantos años, la revolución inglesa aquella, ¿no?, de la máquina de vapor, etcétera. Y desde entonces el capitalismo cada vez con menor plazo nos proclama nuevas revoluciones industriales. Y desgraciadamente no parece dar lugar a demasiadas cosas, ¿no? Se hablaba de la revolución industrial de las impresoras 3D, ahora se habla de la revolución industrial de la inteligencia artificial, ¿no? Todo esto pues son las falsas promesas, el oro de los tontos, ¿no?, que dicen. Esas cosas que brillan y brillan, pero que realmente no son oro, realmente, ¿no? Son todo ilusiones. Y esta evolución, este just in time, ¿no?, al final de lo que se trata es de que just in time, es decir, justo en el momento, vivamos, ¿no?, y muramos realmente. Es decir, que no tengamos la perspectiva del mañana, la perspectiva de 10 años, la perspectiva de 20 años. Que es precisamente por eso que debemos de tener mucho cuidado, y ya termino, con estas nociones de dar por supuesto que el sistema tiene claro hacia dónde va. No es así. Vivimos ahora mismo en una rueda en la cual estos que nos mandan, estos oligarcas, estos señores feudales modernos, realmente no tienen mucha más perspectiva más allá de sus narices. Y eso nos puede llevar a grandes, grandes desastres. Moitas grazas, Isidoro.